Hola, soy Manuel. Nunca olvidaré el día que vi a Brenda, la Furia, Morales, la campeona de kickboxing del barrio, derramar un cubo de agua sucia sobre Xochitl, la chica que limpiaba el gimnasio. La miró desde arriba, con un desprecio que helaba la sangre, mientras el agua pestilente le empapaba la ropa gastada y el pelo. Todos se quedaron en silencio, algunos riendo por lo bajo, otros apartando la mirada por pura vergüenza ajena. Fue una de las humillaciones más crueles que he presenciado. ¿Tú conoces a alguien que haya pasado por algo así? Antes de contarte cómo Xochitl, temblando de rabia y con el olor a suciedad pegado a la piel, aceptó el reto de subir al ring contra esa bestia, comenta de qué ciudad estás viendo esto y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que pasa cuando una campeona se enfrenta a alguien que ya no tiene absolutamente nada que perder. La historia de Xochitl es un recordatorio de que las apariencias no solo engañan, sino que a veces, esconden una fuerza que nadie, absolutamente nadie, espera ver salir a la luz. El conflicto empezó por una tontería, como casi siempre. Xochitl no era nadie en ese gimnasio. Era la sombra que pasaba la fregona entre los sacos de boxeo y las máquinas de pesas, la chica invisible a la que nadie dirigía la palabra si no era para ordenarle que limpiara algo. Para Brenda y su grupo de seguidores ella era menos que el polvo que levantaban con sus saltos. La veían como un mueble más, una presencia que solo servía para mantener el lugar decente para los verdaderos guerreros. Esa indiferencia dolía más que un golpe. Ella aguantaba todo en silencio porque necesitaba el trabajo. Su madre estaba enferma, en cama la mayor parte del día, y tenía que cuidar de su hermano pequeño Mateo. Con solo 18 años, Xochitl llevaba sobre sus hombros el peso de una familia entera. Su padre había fallecido hacía un par de años, dejándoles solos. Por eso se movía con esa discreción, con esa mirada baja. No buscaba problemas, solo quería ganar su dinero, volver a casa, y asegurarse de que en la mesa hubiera un plato de comida caliente. Su vida era una lucha constante fuera del ring. Brenda, en cambio, era la reina indiscutible de aquel lugar. Una luchadora de kickboxing con un gancho de derecha temible, y una arrogancia todavía más grande. Venía de una familia que tenía un poco más de dinero, lo suficiente para que se sintiera superior a todos los demás. Le encantaba pavonearse, humillar a los novatos y asegurarse de que todo el mundo supiera quién mandaba allí. Su poder no solo residía en sus puños, sino en el miedo y la falsa admiración que generaba a su alrededor. Era una matona con guantes de boxeo. Todo estalló por Mateo, el hermano de Xochitl. El chaval de apenas 12 años, a veces la acompañaba y se quedaba en un rincón, mirando a los luchadores con los ojos llenos de sueños. Quería ser como ellos. Aquel día, Brenda lo vio imitando sus movimientos, y decidió que era el blanco perfecto para su crueldad. Empezó a burlarse de él, a llamarle flacucho y a empujarlo. «Tú nunca serás un luchador, enano», le dijo riéndose. Mateo aguantaba las lágrimas, avergonzado, y fue entonces, cuando la sombra del gimnasio decidió que ya era suficiente. Xochitl, que jamás levantaba la voz, se plantó delante de su hermano. No dijo nada grandilocuente, solo un firme y claro, «déjalo en paz». Por primera vez en meses, todos en el gimnasio se giraron a mirarla. Dejó de ser la sombra con la fregona para convertirse en un obstáculo, en un desafío a la autoridad de Brenda. El aire se cortó de golpe. La música de entrenamiento pareció desvanecerse y solo quedó el zumbido de la tensión. Brenda la miró de arriba abajo, con una sonrisa torcida, como si no pudiera creerse la osadía de aquella muchacha. La reacción de Brenda fue puro veneno. Soltó una carcajada seca y cruel que resonó en todo el local. ¿Perdona? ¿Me estás hablando a mí, cucaracha?, le espetó, acercándose a ella con esa prepotencia que la caracterizaba. Sus amigas, su séquito de seguidoras, rieron al unísono, como un coro ensayado de maldad. Para Brenda, que alguien como Xochitl, alguien que limpiaba su sudor del suelo, se atreviera a enfrentarla, era una ofensa personal, un insulto a su estatus de reina. Se trataba de ponerla en su sitio, de recordarle a ella y a todos quién mandaba allí. Fue entonces cuando ocurrió la humillación del cubo. Brenda caminó con una calma teatral hacia la esquina donde Xochitl guardaba sus cosas de limpieza. Cogió el cubo lleno del agua sucia con la que había fregado los vestuarios, un líquido grisáceo y pestilente.
sin mediar palabra, se lo vació encima. El chorro de agua helada y mugrienta la empapó por completo, pegándole el pelo a la cara y la ropa barata al cuerpo. El olor a desinfectante rancio y sudor ajeno la envolvió. Un silencio denso cayó sobre el gimnasio, roto solo por las risitas ahogadas del grupo de Brenda. Vi en los ojos de Xochitl un universo de emociones en un solo segundo. Primero, el shock por el frío y la suciedad, luego, una vergüenza tan profunda que le quemaba las mejillas. Pero debajo de todo eso, vi nacer una llama. Una rabia fría y contenida que le tensó la mandíbula. No lloró, no gritó, se quedó quieta, temblando, mientras el agua sucia goteaba de su pelo al suelo. Era la imagen de la impotencia, pero su mirada decía otra cosa. Era una mirada que había visto demasiado, que había aguantado demasiado, y que estaba llegando a su límite. Lo peor fue la reacción de los demás. Nadie hizo nada. Absolutamente nadie. Los chicos más grandes apartaron la vista, fingiendo que no habían visto nada. Otros miraban al suelo, incómodos. El miedo a Brenda era más fuerte que cualquier sentido de la justicia. Esa complicidad silenciosa fue casi tan dolorosa como el propio acto. La dejaron sola, empapada en su humillación, rodeada de testigos cobardes que preferían la seguridad de su indiferencia. En ese momento, Xochitl no solo fue atacada por Brenda, sino abandonada por todos los que estaban allí. Era ella contra el mundo. Brenda, disfrutando de su victoria, se acercó a ella hasta casi rozarla. A ver si así aprendes cuál es tu lugar en este mundo, muerta de hambre. Le susurró al oído para que solo ella lo escuchara. Pero luego, levantó la voz para que todos fueran partícipes del gran final de su espectáculo. ¿Te crees muy valiente por defender al enano? Te voy a dar una oportunidad de demostrarlo. Tú y yo. 1 minuto en el ring. Ahora mismo. La propuesta era una burla, una sentencia. Quería destrozarla física y moralmente delante de todos, para que la lección fuera inolvidable. Y entonces, contra todo pronóstico, Xochitl levantó la cabeza. El agua sucia le chorreaba por la frente, pero su mirada era firme, directa, sin un atisbo de miedo. Miró a su hermano, que lloraba en silencio en un rincón. Miró a Brenda, que sonreía con suficiencia. Y luego miró el ring. En ese instante, algo cambió en ella para siempre. La chica invisible, la sombra que limpiaba el suelo, desapareció. Con una voz que no parecía la suya, una voz serena pero cargada de una fuerza desconocida, respondió con una sola palabra que congeló el aire: acepto. El silencio que siguió a su acepto fue más denso que cualquier golpe. Don Ricardo, el dueño del gimnasio, salió de su pequeña oficina con el ceño fruncido. Se plantó entre las dos, mirando a Brenda con una desaprobación que era casi palpable. Si vais a pelear será como se debe, dijo con su voz grave de exboxeador. Un asalto. 3 minutos, con guantes y protector bucal. Aquí no se permiten linchamientos. La condición no era para proteger a Xochitl, sino para darle una falsa legitimidad al abuso que todos sabían que iba a ocurrir. Brenda sonrió, satisfecha. 3 minutos eran más que suficientes para destrozarla. Mientras Xochitl se dirigía temblando a los vestuarios para cambiarse, 2 de las amigas de Brenda la siguieron. No le dijeron nada, pero la sabotearon de la forma más rastrera posible. Le dieron unos guantes viejos, con el relleno aplastado por el uso, que apenas protegerían sus nudillos. El protector bucal que le ofrecieron estaba roto por un lado, era inútil. Es lo único que hay para ti, le dijo una de ellas con una sonrisa burlona. Era una forma de decirle que no merecía ni el equipo adecuado, que su dolor no importaba. Xochitl los cogió sin decir nada, sabiendo que quejarse solo empeoraría las cosas. La humillación traspasó las paredes del gimnasio. Alguien, seguramente del grupo de Brenda, llamó a casa de Xochitl. Le contaron a su madre, con una versión cruel y distorsionada, que su hija se había metido en una pelea para hacérsela valiente, y que la iban a dejar en el hospital. La madre de Xochitl, con su salud ya frágil, entró en pánico. Pude escuchar a Xochitl hablando por teléfono en voz baja desde el vestuario, intentando calmarla, prometiéndole que todo estaba bien. Su voz se quebraba. Ahora no solo luchaba por su honor, sino contra la angustia de su madre. Don Ricardo se le acercó mientras se vendaba las manos torpemente. No era un experto. Su padre le había enseñado a golpear sin vendas, con la palma abierta. Chiquilla,
No tienes que hacer esto, le dijo en voz baja, casi paternal. Esa chica es una bestia. No tienes nada que demostrarle a nadie. Pero en sus ojos vi el conflicto. Él también estaba harto de la tiranía de Brenda, pero temía por la integridad de Xochitl. Su advertencia, aunque bien intencionada, solo sirvió para recordarle a Xochitl que estaba completamente sola en esto. Nadie, absolutamente nadie, creía que tuviera la más mínima oportunidad. El ambiente se volvió un circo romano. Los que antes apartaban la mirada ahora se agolpaban alrededor del ring, morbosos, esperando ver sangre. Se hacían apuestas en susurros. Le doy 30 segundos antes de que caiga, escuché decir a uno. La trataban como a un trozo de carne que iban a lanzar a los leones. La invisibilidad de antes se había transformado en un foco de atención cruel y deshumanizante. Ya no era la chica de la limpieza, era el entretenimiento de la tarde, el cordero sacrificial que reafirmaría el poder de la campeona. La soledad era un abismo a su alrededor. La mini revuelta vino de donde menos lo esperaba, de su hermano Mateo. El chaval, con la cara roja de vergüenza y lágrimas, se acercó a Brenda mientras ésta calentaba. Le suplicó. Por favor, no le hagas daño a mi hermana, ha sido culpa mía. Fue un acto de amor y de desesperación infantil. Brenda detuvo sus estiramientos y lo miró con un desprecio absoluto. Lo agarró del brazo y gritó, para que todos la oyeran. «Mirad esto. El enano viene a rogar por su hermanita. ¿No te da vergüenza, Xochitl? Hasta tu hermano sabe que eres una cobarde». Ese fue el punto de inflexión. Vi cómo la expresión de Xochitl cambiaba por completo al escuchar eso. La duda, el miedo, la angustia por su madre, todo se desvaneció. En su lugar, apareció una calma helada, una concentración tan intensa que daba miedo. Ya no se trataba de ella. Brenda había cruzado la última línea. Había usado el amor de su hermano para humillarla. Xochitl se terminó de ajustar los guantes defectuosos, se puso el protector roto y caminó hacia el ring. No miró a nadie. Sus ojos estaban fijos en Brenda, con una serenidad que prometía una tormenta. Cuando subió al ring, parecía todavía más pequeña, más frágil. El agua sucia aún le goteaba del pelo, y los guantes viejos y aplastados parecían ridículos en sus manos. Desde su esquina, Brenda la miraba como un depredador a su presa, sonriendo, calentando con movimientos explosivos que prometían un final rápido y brutal. La gente alrededor del cuadrilátero seguía con sus burlas, susurrando que no duraría ni 10 segundos. Para todos, Xochitl era una víctima subiendo voluntariamente al matadero, un espectáculo lamentable que estaban ansiosos por presenciar. Su soledad en esa esquina del ring era casi tan tangible como las cuerdas que la rodeaban. Pero entonces, en medio de aquel circo de crueldad, cerró los ojos por un instante. Pude imaginar lo que pasaba por su mente, porque me lo contó después. Vio el patio trasero de su casa, el olor a tierra mojada y la voz grave de su padre enseñándole los movimientos del limalama. «No pelees con rabia, mija», le decía él. «La rabia te ciega. Pelea con calma, respira. Usa su fuerza, no la tuya. La calma es tu mejor arma, recuérdalo siempre». Esa memoria no era un refugio, era una armadura invisible que se ajustaba a su cuerpo en ese preciso momento, una herencia sagrada. Al abrir los ojos, ya no era la misma. El temblor de sus manos había desaparecido, su respiración se volvió lenta y profunda, rítmica. La postura encorvada por la vergüenza se enderezó, y aunque seguía pareciendo frágil, había una solidez en ella que nadie había visto antes. Su mirada, antes perdida y asustada, se clavó en Brenda con una intensidad helada, desprovista de odio o de miedo. Era una concentración pura, absoluta. Dejó de ser la chica de la limpieza humillada para convertirse en algo más antiguo, en una guerrera que esperaba la tormenta con una serenidad que desconcertó a más de uno. Don Ricardo, que hacía de árbitro, se acercó a ella. Vi cómo le ajustaba el protector bucal roto con una delicadeza inesperada, como si intentara arreglar con ese pequeño gesto toda la injusticia que estaba presenciando. No le dijo nada, pero sus ojos, los de un viejo luchador que conoce el miedo y el coraje, le transmitieron un mensaje claro. Era un gesto de respeto, el primer y único que había recibido en todo el día.
Ese mínimo acto de humanidad en medio de la hostilidad fue como un ancla, un recordatorio de que, aunque estuviera sola, su dignidad seguía intacta, y alguien le reconocía. Brenda al otro lado no notó nada de esto. Estaba demasiado ocupada disfrutando de su propio espectáculo. Hacía gestos a sus amigas, se golpeaba el pecho y sonreía a la multitud improvisada, como una gladiadora a punto de ejecutar a un cristiano. Su arrogancia era su ceguera. Veía a la misma chica empapada y asustada de antes, sin percibir la transformación silenciosa que había ocurrido. Para ella, esto no era una pelea, era una ejecución pública, y ya saboreaba el placer de ver a Xochitl llorando en la lona rota y vencida. Su confianza era tan grande como su crueldad. Justo antes de que sonara la campana, la mirada de Xochitl se desvió por un segundo y encontró la de su hermano. Mateo ya no lloraba, estaba de pie, con los puños apretados mirándola con una mezcla de terror y una fe desesperada. En sus ojos, ella no vio a la víctima de las burlas, sino la razón por la que estaba allí. Esa mirada fue un juramento silencioso. No luchaba por venganza, ni siquiera por orgullo. Luchaba para devolverle a su hermano la seguridad que Brenda le había arrebatado, para demostrarle que nadie tiene derecho a pisotear tus sueños, sin importar lo pequeño o débil que parezcas. Don Ricardo dio las últimas instrucciones, un formalismo que nadie escuchó. Las dos se encontraron en el centro del ring. Brenda ni siquiera se molestó en chocar los guantes, le dedicó una última sonrisa despectiva, y entonces, el sonido agudo y metálico de la campana cortó el aire. El murmullo del gimnasio se apagó de golpe. Durante un segundo eterno, todo quedó suspendido en el tiempo. Brenda se lanzó hacia adelante como un toro furioso, con el primer golpe ya armado en el aire, lista para terminarlo todo. Xochitl no retrocedió. Simplemente esperó, plantada en el centro de su tormenta, perfectamente quieta. El primer golpe de Brenda fue como un trueno. Se lanzó con una patada alta, una técnica brutal y veloz que buscaba acabar el combate antes de que empezara. Todos contuvimos la respiración, esperando el impacto seco, el sonido de la victoria de la campeona. Pero el impacto nunca llegó. Xochitl no retrocedió, no bloqueó. Hizo algo que nadie entendió. Se deslizó hacia un lado, con una fluidez que parecía casi un baile, y la pierna de Brenda pasó silbando por el aire donde su cabeza había estado un segundo antes. Brenda aterrizó mal, desequilibrada, y la miró con una confusión que se transformó al instante en rabia. La furia cegó con acento agudo a Brenda por completo. Se olvidó de la técnica y se convirtió en una máquina de lanzar golpes sin ton ni son. Una lluvia de puñetazos y patadas volaron hacia Xochitl, cada uno con la intención de romper algo. Pero era como intentar golpear el humo. Xochitl se movía con una calma sobrenatural, esquivando, desviando cada ataque con pequeños toques de la mano, usando la propia inercia de Brenda para hacerla fallar una y otra vez. No devolvía ningún golpe, solo se defendía, tejiendo una danza invisible de evasión que dejó a todo el gimnasio en un silencio de pura incredulidad. El murmullo en el gimnasio cambió de tono, las risas burlonas se convirtieron en susurros de asombro. ¿Qué está haciendo?, escuché decir a alguien. Brenda, la gran campeona, jadeaba por el esfuerzo, con el rostro enrojecido por la frustración de no poder tocar a su oponente. Cada golpe fallido era un clavo más en el ataúd de su arrogancia. La gente ya no miraba a Xochitl como una víctima, sino como un enigma. Nadie entendía de dónde salía esa técnica, esa serenidad bajo presión. La chica de la limpieza se había transformado en una sombra intocable, y la reina del gimnasio parecía una principiante torpe. Desesperada, Brenda cometió el error final. Rugió de pura rabia y se lanzó hacia adelante en un ataque suicida, un derechazo salvaje y telegrafiado, que concentraba toda su fuerza y su humillación. Era un golpe de todo o nada. El último recurso de quien se sabe perdido. El tiempo pareció detenerse. Vi el puño de Brenda avanzando, vi la expresión de Xochitl, tranquila, esperando. Era el momento que ella había estado buscando desde el principio, la apertura perfecta creada no por su fuerza, sino por la debilidad de su rival. Era la calma esperando pacientemente a que la tormenta se agotara sola. Y entonces ocurrió.
En el instante preciso en que el puño de Brenda estaba a punto de impactar, Xochitl se movió. No fue un movimiento explosivo, sino rápido y preciso como el de un cirujano. Desvió el golpe con la mano izquierda, giró sobre su propio eje con una velocidad pasmosa, y con la palma de la mano derecha abierta, golpeó. No fue un puñetazo, sino un toque seco y certero en el plexo solar de Brenda. Un solo golpe. Un sonido sordo, casi imperceptible, que selló el destino del combate. No hubo grito de guerra, no hubo alarde, solo una ejecución perfecta, silenciosa y letal. Brenda se quedó paralizada un segundo, con los ojos abiertos de par en par, sin entender qué había pasado. El aire abandonó sus pulmones en una exhalación forzada y sus rodillas se doblaron como si le hubieran cortado los hilos. Se desplomó sobre la lona, no inconsciente, sino completamente derrotada, boqueando en busca de un aire que no llegaba. Todo el combate no había durado ni 20 segundos. El gimnasio se sumió en un silencio sepulcral, tan profundo que podías oír el zumbido de las luces de neón. Todos mirábamos boquiabiertos a Xochitl, que seguía de pie, respirando con calma, como si acabara de terminar un estiramiento. El silencio se rompió con un sonido solitario, el aplauso lento y grave de don Ricardo. El viejo exboxeador la miraba con un respeto que nunca antes le había visto dedicar a nadie. Su aplauso resonó en el local vacío de ruido, y entonces, como si despertaran de un trance, los demás le siguieron. Primero unos pocos, luego todos. No era la ovación ruidosa de una victoria cualquiera. Era un aplauso de asombro, de incredulidad, un reconocimiento a la guerrera, que había permanecido oculta bajo el uniforme de la chica de la limpieza. En ese instante Xochitl dejó de ser invisible para siempre. Xochitl no celebró, no levantó los puños ni sonrió. Se quedó allí, en el centro del ring, respirando con la misma calma con la que había peleado. Miró a Brenda que seguía en la lona, luchando por recuperar el aliento y la dignidad. Y entonces, hizo algo que nadie, absolutamente nadie esperaba. Le tendió la mano para ayudarla a levantarse. Fue un gesto de pura nobleza, un ofrecimiento de paz que era más devastador que cualquier golpe. Brenda, con la cara roja de humillación, apartó su mano de un manotazo, se puso en pie como pudo y abandonó el ring sin mirar a nadie. A la mañana siguiente, el gimnasio era otro lugar. Brenda no apareció. Tampoco ninguna de las chicas de su séquito. Se esfumaron, como si nunca hubieran existido. Su ausencia dejó un vacío que no se llenó de silencio, sino de un respeto denso, casi palpable. La gente ya no ignoraba a Xochitl. Le hacían un gesto con la cabeza al pasar, le dejaban espacio, la miraban con una mezcla de asombro y admiración. Ya no era la sombra con la fregona, se había convertido en el centro de gravedad silencioso de aquel lugar. Su presencia imponía sin necesidad de una sola palabra. Esa misma tarde don Ricardo la llamó a su pequeña oficina, le sirvió un vaso de agua y fue directo al grano, con la voz ronca de los viejos luchadores. «Mija, lo que hiciste ayer, eso no se aprende en un gimnasio como este. Eso es otra cosa. Es un arte», le dijo, mirándola a los ojos. «No quiero que vuelvas a tocar una fregona aquí. A partir de hoy, tienes una beca completa. Entrenarás, enseñarás si quieres, pero este lugar es tu casa. La casa invita». Por primera vez en mucho tiempo, vi a Xochitl sonreír, una sonrisa pequeña pero que le iluminó toda la cara. El cambio más grande, sin embargo, lo vi en su casa. Su hermano Mateo ya no la miraba con preocupación, sino con un orgullo que no le cabía en el pecho. Dejó de imitar a los luchadores del gimnasio para empezar a imitarla a ella, pidiéndole que le enseñara los movimientos secretos de papá. La pelea no solo le había devuelto la dignidad a ella, sino que había protegido los sueños de su hermano. Su madre, al enterarse de la verdad y de la oferta de don Ricardo, lloró de alivio. La carga que Xochitl llevaba sobre los hombros empezó por fin a sentirse un poco más ligera. En el barrio empezaron a llamarla la guerrera silenciosa. El apodo le encajaba a la perfección. No era un nombre explosivo como la furia, sino uno que hablaba de su verdadera naturaleza. Siguió siendo la misma chica callada y humilde, pero ahora su silencio se interpretaba como concentración, y su humildad, como una fuerza controlada.
ya no era invisible. Se convirtió en una especie de leyenda local, un recordatorio viviente de que las apariencias no solo engañan, sino que a menudo ocultan los tesoros más grandes. La gente la saludaba por la calle, no con miedo sino con un profundo respeto. Al final, todos entendimos que la verdadera victoria de Xochitl no ocurrió en esos 20 segundos sobre el ring. Su victoria fue negarse a ser definida por la humillación que le impusieron. No luchó para convertirse en una campeona, sino para defender el derecho a ser ella misma, con la herencia de su padre como única armadura. Al ofrecerle la mano a su rival, demostró que la fuerza más grande no es la que se usa para derribar a otros, sino la que se necesita para levantarse a uno mismo, y aún así, tener la entereza de ayudar a quien te quiso destruir. La historia de Xochitl nos enseña algo que va más allá de un simple combate en un gimnasio de barrio. Nos recuerda que la verdadera fuerza no reside en la capacidad de humillar a otros, sino en la entereza para soportar la humillación y levantarse con la cabeza alta. Al ofrecerle la mano a Brenda, no le estaba perdonando su crueldad, le estaba demostrando una superioridad moral tan aplastante, que ningún golpe físico podría igualar. Su victoria no fue el sonido de un cuerpo cayendo a la lona, sino el silencio respetuoso de quienes presenciaron un acto de pura dignidad. Aquella tarde, todos aprendimos que la gente a la que consideramos invisible a menudo carga con las historias más pesadas y las fortalezas más profundas. La lucha de Xochitl no fue solo contra una matona, fue contra la indiferencia, contra el prejuicio que nos hace juzgar a las personas por la ropa que visten o el trabajo que hacen. Ella rompió la etiqueta que le habían impuesto, no con rabia, sino con una calma que desarmó a todos. Su triunfo fue un recordatorio para cada persona que alguna vez se ha sentido menospreciada. Tu valor no lo define la opinión de los demás. El verdadero secreto de su poder no estaba en sus manos, sino en su corazón, en el legado de su padre. Él no la entrenó para ser una campeona de kickboxing. La preparó para la vida. Le enseñó que la serenidad es un arma más letal que la furia, y que la disciplina es el escudo más resistente contra el caos del mundo. Brenda luchaba para alimentar su ego, para mantener un estatus frágil basado en el miedo. Xochitl, en cambio, luchaba para honrar una memoria, para proteger a su familia, y para defender su derecho a existir con respeto. Hoy, Xochitl sigue en ese gimnasio, pero ya no como una sombra, se ha convertido en una inspiración. Don Ricardo la trata como a la hija que nunca tuvo, y los jóvenes que antes la ignoraban ahora buscan su consejo. No se convirtió en la nueva tirana del lugar, se convirtió en su conciencia. Su presencia silenciosa es un recordatorio constante de que el respeto no se exige, se gana. Y ella se lo ganó no al demostrar que podía pelear, sino al demostrar que, incluso después de la peor humillación, eligió la nobleza por encima de la venganza. La historia de Xochitl es la de muchos que luchan en silencio cada día, defendiendo su dignidad, sin que nadie les aplauda. Es un homenaje a la fuerza que no necesita gritar para ser escuchada. Si conoces a alguien que necesita escuchar esto, alguien que se siente invisible o que está a punto de rendirse ante la injusticia, compártele esta historia. No estás solo. Y si quieres seguir descubriendo relatos de lucha, verdad y dignidad, suscríbete a este canal. Gracias por escuchar. Hay muchas más batallas silenciosas que merecen ser contadas y honradas como se debe.